Ahí sí, demuestra que es colombiano. Yo vengo hace 8 años a Colombia, así que yo sé que los colombianos tienen esa pasión para confirmar la palabra del Señor. Amén. Le bendecimos ya al pastor. Dios me la bendiga mucho. Muchas gracias. El pastor ya dijo cómo nos llamábamos, de dónde veníamos, y aquí, como ustedes son los cultos de así de 45 minutos, vamos a orar para compartir la palabra del Señor. Amén. Así que acompáñenme en una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en este día, Señor, declarando que tu palabra, Padre mío, Señor, es buena, agradable y perfecta, y trae una revelación profunda sobre tu pueblo y sobre nuestros corazones. Permite que en este día, Señor, caiga tu manto de revelación, de palabra, de instrucción, de dirección sobre esta congregación, Señor amado, que por la gracia y por la voluntad tuya me permite, Señor, estar en este lugar. Bendícenos, Señor, y dame lengua de sabio y pluma de escribiente para poder trasladar al corazón de tu pueblo y de tus hijos, Señor, tu enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero compartir en este día una palabra que tiene, verdad, como título, aprendiendo de los procesos. Aprendiendo de los procesos. Es muy importante entender en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo que necesitamos una revelación de los procesos que nos toca vivir. Si yo no tengo una revelación de eso, puedo interpretar erróneamente lo que Dios quiere hacer conmigo o lo que Él no está haciendo conmigo. Se lo digo de esta manera. Por ejemplo, en la Escritura, la tormenta tiene un ángulo. La tormenta tiene un ángulo. Usted va a encontrar distintos tipos de tormentas y nosotros tenemos que tener una revelación de las tormentas. Por ejemplo, Jonás, él tenía que tener una revelación de la tormenta que estaba golpeando su arca. ¿Se recuerda usted del libro de Jonás, capítulo 1? Yo no le leí un versículo inicial. No piense que por eso soy pecador, ¿verdad? Solamente estoy calentando motores. Jonás, en el capítulo 1, dice la Biblia que Dios lo manda a entregar una palabra a Nínive, ¿verdad? Nínive, que era un pueblo que estaba apartado del Señor, porque era la capital de Asiria. Un pueblo que no agradaba a Dios. De hecho, los asirios eran idolátricos, robaban, abrían los vientres de las mujeres que estaban encintas, sacaban los bebés, los destruían, los mataban, los despedazaban. Era una nación perversa. Del asirio, dice la Escritura, hasta que venga el asirio, está hablando acerca de la influencia del anticristo. Eso es otro tema. Pero le dicen, yo quiero que vayas a Nínive a entregar una palabra de parte mía, para que el pueblo se arrepienta. Jonás conocía más o menos el fluir del Señor, porque la Biblia dice que aunque Él se enoje, dice la Biblia que Él prolongará sus misericordias. Jonás tenía, verdad, en su oficio profético la condición de ir y entregar el mensaje. Sin embargo, él en un momento dijo, Dios puede cambiar al ver el arrepentimiento sincero, pero mi función profética va a quedar un poquitito afectada, porque van a decir, no soy profeta de Dios, porque dije así dice el Señor y después no pasó nada. Entonces como que estaba atacando su orgullo personal de hombre. Entonces él toma los recursos de Dios y toma una embarcación hacia Tarsis. Toma una embarcación hacia Tarsis y se va en dirección hacia Tarsis. Y dice la Biblia que cuando va, mire qué interesante, dice que Dios le levantó una tormenta. ¿Quién le levantó la tormenta? Dios. Repítalo más fuerte. ¿Quién le desató la tormenta? Dios. Ahí hay una correcta interpretación. La gente que estaba en la embarcación no sabía que Él le había levantado la tormenta. De hecho, ellos empezaron a echar suertes. De hecho, empezaron a despojarse de peso en la embarcación, que son, hermano amado, estrategias náuticas para poder mantener el equilibrio. Entonces ellos empezaron a botar peso en la embarcación, En otras palabras, se empezaron a despojar de lo que no tenían que despojarse, y lo hicieron porque no tenían la revelación de la tormenta, es decir, no conocían la causa de ese evento. Hay mucha gente que, como no conoce la causa del evento, de la tormenta, de la aflicción, del proceso, empieza a dar, en Chile decimos,
tiros a ciegas. Empieza a echar la culpa a la puerta, al suegro, a la suegra, al perro, al gato, el trabajo, al jefe, a la economía, a la política. Anda buscando un culpable. Pero yo debo pedirle al Señor que Él me dé revelación. Y Él viene acá y dice la Biblia que Dios le levanta. Empezaron a despojarse lo que tenían que despojarse. Empezaron a echar suertes entre ellos. En una oportunidad dice la Biblia que el capitán de la embarcación baja y ve que Jonás, el profeta de Dios, está durmiendo. Mire qué terrible. El profeta de Dios que está durmiendo. Aquel que tiene, hermanos amados, la asignación profética para hablar de parte de Dios, estaba durmiendo. Hoy es muy importante lograr nosotros tener una revelación del escenario en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay mucho ministro durmiendo. Y cuando hay un ministro durmiendo, la Biblia dice que son perros mudos, que no son atalayas para el pueblo, que son somnolientos, que aman el dormir, pero no son capaces de advertir al cuerpo de Cristo. Jonás estaba en esa condición. Viene el capitán del barco, como dice la escritura, que las piedras aún hablarán, y viene y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿No te das cuenta que nos estamos hundiendo? Y hay familias que no se dan cuenta cuando su hogar se está destruyendo. Hay matrimonios que no logran darse cuenta que su familia, su hogar, que sus hijos se están extraviando porque están espiritualmente durmiendo. Entonces el Señor viene y le dice por medio del capitán: ¿qué tienes, dormilón? Y le hacen preguntas muy específicas para tan solamente arengarlo. ¿Se entiende arenga? Arengarlo para que reaccione. Le dicen: dime, ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu pueblo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu oficio? Mire las preguntitas. Es como que un pastor, hermano amado, ande descarriado y en vez de todas las preguntas que le pueden hacer, dime, ¿a quién sirves? Como que no le dejan muchas opciones. ¿De dónde vienes? Escapándose. ¿Cuál es tu origen? Yo soy hebreo. ¿Cuál es tu pueblo? Pueblo de Dios. ¿Cuál es tu oficio? Profeta. Ya tírenme al agua solo, ya lo descubrieron. Entonces dice él, cuando le pregunta, entonces empieza a contactar y dice, empieza a responder y reconoce que la causa de la tormenta es él. Y dice: échenme al mar y la tormenta se acaba. Y dice una palabra clave: porque yo sé que esta tormenta se desató por culpa mía. Ahora es un buen análisis. Pero cuando yo no entiendo por qué se me desata la tormenta, yo digo: pastor, yo vengo al culto, yo vengo a orar, yo diezmo, yo danzo, yo canto, yo sirvo, estoy en la escuela de niños, de matrimonio, todo lo demás, y parece que estoy siempre aprobado. Tendrás que tener una revelación de tu proceso. Tendrás que saber si esa tormenta se te levantó porque tú estás desobedeciendo a Dios y Dios te levanta una tormenta para volverte al orden. Porque fíjese que esto es la misma enseñanza que se encuentra en el libro de Jueces. En el libro de Jueces teníamos un pueblo que tenía mucha dicotomía, que servía a Dios y no servía a Dios. Entonces en algún momento estaban bien con Dios, pero cuando, hermanos amados, se relajaban, se apartaban de Dios. Cuando entraban en aflicción, Dios le levantaba un libertador, porque ellos clamaban a Dios, Dios los libertaba, tenían bonanza, estaban tranquilitos y volvían a hacer lo malo. Era un proceso cíclico. Eso se le llama el libro de Jueces, el tiempo donde cada cual hacía lo que bien le pareciere. O sea, cada cual hacía lo que... Entonces, hay mucha gente que de repente se le mete un espíritu faraónico. Ponga atención a lo que le voy a enseñar. Faraón no tenía arrepentimiento sincero, pero cuando se le empezaron a desatar las plagas, él llamó a Moisés y le decía: ora a Dios por mí para que me quite esta plaga y yo voy a hacer lo que él me dice. Moisés oraba, le quitaba la plaga y volvía a endurecer su corazón. Entonces hay gente que solamente busca al pastor, al ministro: ore por mí para que me quiten la plaga, pero no se arrepienten de manera sincera, vuelven a hacer lo mismo. Porque no tienen revelación de lo que están haciendo.
Pongamos otro ejemplo, solamente estoy poniendo bases. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba enseñando la palabra y dice que se subió a la embarcación y le dijo, boga mar adentro porque voy a ir a la otra orilla, me es necesario ir a la otra orilla? Se sube Jesús con sus discípulos, Jesús se pone a descansar, a dormir, pero no era un dormir a la manera de Jonás, sino que era un dormir a la manera de descanso, de reposo en Dios, porque él habitaba en la presencia de Dios y no estaba desobedeciendo, estaba en la comunión. Sin embargo, se levanta una tormenta. Y los discípulos, versículos anteriores, estaba el Señor enseñándoles acerca de la capacidad de hacer milagros, echar fuera demonios, la convicción, la revelación, y luego de que le entrega el conocimiento, lo lleva a la práctica. Vamos más adentro, lo sube a la embarcación, van avanzando, y cuando van avanzando, se levanta una tormenta. Y de repente la gente, hermano amado, desesperada, como a ti te presentaron primero, te voy a molestar. ¿Ok? Él siempre es el actor. El que tiene pinta así de actor. Uno lo mira, mire ese detalle, ese calcetín bien estiradito. Mis respetos. Vienen los que estaban los discípulos y vienen y le dicen al Señor tan dulcemente, tan suave, tan cortés, le dice, no tienes cuidado que perecemos. Y despiertan al Señor abruptamente. Y el Señor se levanta y como versículos anteriores le había enseñado de la fe, le dice, hombres de poca fe. Y dice la Biblia que ordenó a que la tormenta se calmara y se calmó. Y ellos no tenían total una revelación tan profunda del Señor que dicen, ¿quién es este que aún el clima se le sujeta? Pero mira, no era su Señor, no era su curios, la palabra Señor en el griego es curios, y le dice, ¿quién es este? O sea, como todavía no habían caído de que Jesús les estaba enseñando una revelación progresiva, porque la revelación es progresiva. Porque lo que el Señor le enseñó a ustedes, no sé, en el año 2005, la revelación va a ir siendo progresiva en la medida que se acerca el día del Señor. Va a haber un crecimiento en la revelación. Entonces vamos avanzando y se levanta una tormenta. La pregunta sería, ¿de quién es ese? ¿Me va a sacar una foto? La pregunta sería, ¿quién le levantó esa tormenta? Pero mire qué interesante es, porque hay muchos pensamientos, pero yo quiero ir al pensamiento que sale en la Escritura. La Biblia dice en el libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, en el profeta, creo que en el libro de Números, dice que Gad al final se levantará. Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, ya vendrá tu libertador y te sacará de la esclavitud. Es una profecía bíblica. En Números se hablaba acerca de la tribu de Gad, que eran hombres valientes de espada, de escudo, de lanza. En los profetas dicen, Galilea de los gentiles, ya vendrá tu libertador. Y cuando Jesús dice, boga mar adentro, Jesús tenía la intención de cumplir esa palabra profética para poder liberar al Gadareno. Porque Gadareno, hermanos, estaba en Decápolis, donde estaban Galilea de los gentiles, pueblo sentado en tinieblas. Es decir, que esa tormenta no se la levantó Dios. Esa tormenta se la había levantado el enemigo para que él no llegara a cumplir la palabra profética que Dios tenía para él. Una revelación de la tormenta. Qué tremendo, porque cuando Jesús dice en la Biblia que toca la orilla de la orilla de Gadara, el gadareno corre. Y luego que evangelizan al gadareno, el gadareno va a evangelizar a toda Decápolis. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Solamente tener una revelación del proceso que está pasando. Porque si usted tiene una revelación del proceso que está pasando, no va a perder el tiempo. Lo más terrible de alguien que está siendo probado es cuando no entiende por qué lo están probando. Pierde mucho tiempo, demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Entonces ahí nosotros vemos otro ejemplo. Tercer ejemplo de tormenta, solamente para poner bases. El apóstol Pablo tiene que ir a comparecer ante tribunales romanos. Se levanta una tormenta, Euroclidón, dice la Escritura. Va a una embarcación y se levanta una tormenta, pero dice Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César. Entonces las circunstancias naturales se estaban oponiendo a que él cumpliera con el propósito de declaración. 3 ejemplos tan solamente de revelación de una tormenta. Entonces la pregunta será,
¿Hay alguno entre vosotros que en este día se encuentre probado? ¿Hay alguno entre ustedes que en este día se encuentre probados? Porque mire qué interesante es poder entender que a través de la prueba Dios forja nuestra vida. Y para la mentalidad occidental la prueba no tiene mucho sentido. Pero la mentalidad oriental, en la cual fue escrita la Escritura y también de donde es parte nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, oriental, la prueba es parte fundamental de la formación de una vida cristiana. Entonces, dice la Escritura que hay, hermanos amados, un fluir. Le voy a leer un versículo para que no diga este pastor que no lee ningún versículo, solamente habla. Voy a leerle un versículo para que esté tranquilo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Por favor, búsquelo. Voy a probar esto. Mateo capítulo 3, versículo... Muchas gracias, amado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Alirio? Dios te bendiga, Alirio. Mateo 3, versículo 11. ¿Lo tiene por ahí? Ok. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Quién está hablando esto? Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí, ¿quién era el que venía detrás de él? Perfecto. Es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Quizás en el otro culto podemos hablar de las sandalias. Sería un bonito tema también para usted. Dice, 2 puntos. Él, ¿qué dice ahí? Os bautizará. ¿En qué? Diego amigo, Él me bautizará en Espíritu Santo y fuego. La gente tiene revelación del bautismo del Espíritu Santo, o a lo menos lo entiende. Pero ¿qué será el bautismo de fuego? Porque también Dios te va a bautizar en un bautismo de fuego. Bautismo, por definición, es sumergirte, ¿cierto? Él te va a sumergir en fuego. La pregunta sería, ¿qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. Ahora, el pastor estaba recién aquí en el devocional que estaba leyendo para la ofrenda, estaba hablando, o usted pastora, estaba hablando acerca de la palabra, que la palabra tenía distintas facetas, ¿verdad? ¿O no? Algo así. Correcto. Y la palabra del Señor tiene distintos prototipos. Por ejemplo, la Biblia no dice, porque es mi palabra como espada de doble filo. ¿Se acuerda usted? Hebreos capítulo 4, versículo 11. 12, porque es mi palabra como espada de 2 filos que penetra hasta discernir la alma, las intenciones del corazón, hasta la división del alma con el espíritu. O sea que la palabra es como espada. Pero dice la Biblia, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta? Entonces, hermanos amados, la palabra también puede fluir a ti como martillo. ¿Alguien se ha pegado alguna vez sobre un dedo martillando? ¿Usted habla lenguas angelicales o de repente comienza y se queja? ¡Pum! Martillo, ¿verdad? Algunos que están convertidos nos dicen ¡Santo! Claro, tú vives. Pero el que no está convertido, hermano, empieza y aparece la lengua repartida, pero no de fuego. ¿Cierto? Pero dice, no es mi palabra como martillo que quebranta, es decir que la palabra martillo es un prototipo de la palabra y se va a aplicar solamente para elementos sagrados e importantes. En la Biblia el martillo se ocupaba porque era martillo de orfebre, solamente se ocupaba para los elementos de mayor valor en el tabernáculo. Las trompetas de plata, el altar, se ocupaban, hermano amados, la palabra martillo. Es decir que la palabra martillo va a venir a golpear, ¡pum!, a alguien que es importante que Dios lo forje.
No es, dice la Biblia, mi palabra como fuego que quema. Bautismo de fuego. Le regalo el versículo para que no piense que el chileno es pecador, que no le lee versículos. Jeremías 23, versículo 29. Jeremías 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor. Y la palabra, hermano amado, como fuego es la palabra que viene a purificar. Porque la Biblia dice que el Señor saca lo precioso de entre lo vil. ¿Ok? Así se lo dejo como tarea para que después lo pueda estudiar. Palabra espada, palabra martillo, palabra fuego, palabra leche, palabra agua, palabra lluvia, palabra rocío, prototipos de la palabra, palabra nieve. Dios en la Biblia dice, no es mi palabra como esto, no es mi palabra como esto, no fluye como esto. Y así nosotros vamos a entender los procesos formativos de Dios. Ahora, mire, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Fuego de prueba. Que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Ahí está. Muy bien. Entonces la gente de repente dice, ay, estoy probado. Cuando yo vine a Cristo me dijeron que no iba a tener ningún problema. Venga a Cristo porque sus problemas se le van a acabar. ¿A qué predicador escuchó usted? Si es más probable, de hecho, usted tiene pruebas. Cuando viene a Cristo, muchas de esas pruebas se empiezan a multiplicar. ¿O no? Usted quiere hacer la voluntad de Dios y empieza, hermano amado, a caerle los arroyos barranquilleros encima. ¡Ah! Se llevan los autos, se lleva la gente, se lleva, hermano, todo. Yo he visto arroyos barranquilleros, qué terrible, ¿ah? Dicen ahí chicharro, ¿cómo dice? Cipote de arroyo, hermano. Se lleva todo. Nosotros veníamos, ¿cómo está, hermano? Me dice, ¿vienes recién llegando? Sí, tengo que llegar más temprano, hermano. Sí. Ah, perfecto, muy bien. Eso compensa tu atraso. Cipote de arroyo, hermano, se lleva todo. Nosotros veníamos en un auto a predicar a una iglesia nuestra en Barranquilla. Veníamos así y de repente el conductor dice, no voy a pasar por acá porque me va a llevar el arroyo. Y dice, ¿cómo te va a llevar el auto, el arroyo? No, pastor, si es verdad. Para convencernos nos mostraron videos, ¿cierto? Y se llevan los autos, hermano. Y de repente, hermanos, la gente viene a Cristo y se le monta el arroyo. Y el hermano quiere servir al Señor. Voy a ir a la iglesia. Y el arroyo empieza a sacarlo, 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 hasta que lo saca del fluir de Dios. Pastor, lindo el ejemplo, póngame Biblia. Ah, le pongo Biblia, porque yo sé que a usted le gusta la Biblia. La Biblia dice, ¿a quién compararé? A un hombre prudente. Le compararé al hombre prudente como aquel que edifica su casa sobre la roca. Vienen los arroyos, vienen las tormentas, los ríos, las lluvias, viene todo y su casa no se cae. Porque está sobre la roca. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ellas son hermanas de... ¿Tú eres la mamá de Juan Sebastián? Ella es la mamá de Juan Sebastián, un hermano de la iglesia nuestra allá en Chile. Y ella es la mamá de Alejandra, de una hermana que son matrimonio, y ahí están las dos suegras juntas. Se enteraron dónde iba a estar el pastor de Chile y pum, se llegaron acá. Que Dios me las bendiga mucho. Ok, entonces sigamos. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Tiene fundamento. Pero dice la Biblia que el hombre prudente es aquel que tiene la palabra y la hace. Es decir, no se queda en el conocimiento, sino que tiene una revelación. Porque no es lo que sabes, es lo que tú vives. Hay gente que sabe mucho de la Biblia y no practica nada.
Hay que llevarla al cumplimiento de la palabra, de la revelación de la palabra. Entonces, dice la Biblia, ¿quién comparará al hombre insensato e imprudente? A aquel que edifica su casa sobre la arena. Entonces vienen los ríos, los arroyos y los saca. Porque no tiene fortaleza, porque no tiene fundamento. Entonces mucha iglesia que las pruebas los sacan del camino del Señor. Bastó una prueba y le desarma la casa entera. Se destruyen casas, se destruyen hogares, se destruyen matrimonios, se destruyen ministerios, se destruyen propósitos. ¿Por qué? Porque no conocen, no tienen fundamento. Entonces ahí dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, destruye la casa. Ahora mire, no te sorprendas por el fuego de prueba que ha de venir sobre ti, como si alguna cosa extraña te sucediera. Usted tiene que estar preparado para que vengan pruebas formativas en su vida. Dios te va a probar. Aún el enemigo te puede probar, pero te voy a decir algo. Aún lo que hace el enemigo sirve al propósito de Dios. Porque él piensa que te está haciendo un daño. Sin embargo, Dios va a ocupar esa situación y te va a sacar aún victorioso igual. Entonces, hermano amado, tenemos que tener revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: antes bien, en la medida en que compartáis los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Entonces, lo que padeció Cristo en su peregrinaje, es decir, de paso pero con destino, eso es un peregrino de paso pero con destino, en su peregrinaje padeció. Y la Biblia dice que tú eres el cuerpo de Cristo. Entonces dice la Biblia, en la medida que compartes los padecimientos, no te amargues. Dice la Escritura, regocíjate, alégrate, para que también en la revelación de su gloria también te alegres. Porque dice, yo también me guardé, me preparé y hoy día puedo estar con el Señor. Ahora mire, Primera de Pedro 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, versículo 7. ¿Hay alguno de los que está aquí presente que se va a quedar para el próximo culto? ¿Los demás se tienen que ir? Lo lamento. Porque ya estoy mirando el reloj y ya no alcanzo, estoy solamente partiendo. Pero si usted se queda el próximo, te lo completo. Para que después no diga, ¿y cómo voy a diferenciar la prueba en la que estoy? ¿Dónde me probarán? Ahí se lo explicamos. Quédese en el próximo culto, a la misma hora, en el mismo lugar, y Dios le hablará. Primero, el hermano que llegó atrasado, tienes que quedarte. Primera de Pedro 1:7. Mas para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, en honor, en la revelación de Jesucristo nuestro Señor. O sea que la prueba de tu fe tiene que ser probada. Es decir, ¿cómo te miran de que tú eres un hombre que realmente agrada a Dios? ¿Cómo te miran? ¿Cómo se darán cuenta que verdaderamente es una mujer que quiere agradar a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Yo no sé si aquí ocurre, pero yo tengo cultura colombiana. Ya he venido 8 años a Colombia. Tenemos una iglesia en Barranquilla, ya conozco. Levantamos esa iglesia de cero. Entonces sé más o menos cuál es la costumbre colombiana. Por lo menos no creo que difiera mucho, aunque cambie de zona, no creo que difiera mucho en fondo muy profundo. Más que nada en quizás costumbres zonales, ¿verdad? Costumbres de Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla. Pero en el fondo, los colombianos tienen características afines, ¿cierto? Ok. El colombiano es temperamental. ¿Sí o no? Por eso lo digo de esta manera.
Los chilenos son de clima frío. Un chileno prendido así, bueno, para el asunto, es obra y gracia del Señor. De hecho, es raro. Cuando usted pide una iglesia ya, la gente llega a la iglesia porque uno aquí que danza, hermano. Yo en la iglesia danzo. Ahí está la testimonio aquí. No, yo en la iglesia, hermano, chileno, y en los cultos, hay alegría, alegría, alegría. Pu, 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 y danzo al Señor. Pero no es el común. Los chilenos son así. Serio, no bromean. Por eso digo obra gracia al Señor. Pero el colombiano es temperamental, es alegre, ¿cierto? Le gusta el movimiento, le gusta el asunto. Güey, hermano, ¿cómo usted venga aquí? Todos acá, vamos a comer una caribañola, una arepa de huevo, aquí, vamos a la costa de acá. Va todo pasando aquí, todo eso. Hermanos, puro costeño ese, ¿cierto? Pero es avivo. De repente usted pasa por acá y la gente hablando y todo. Pareciera que estuvieran siempre así celebrando algo. Así es, dice la hermana. Sí, pastor, así es, pastor. Dígame, pastor, así es, pastor. Así, la gente sí. Entonces, hermanos amados, ¿cómo se evidencia a alguien que verdaderamente es parte del reino de Dios y que al probar verdaderamente tiene formación? Alguien que en medio de la prueba no abandona su lugar. Porque cuando la gente es muy temperamental quiere decir que no es una gente que ha sido formada. Es decir, se mueve por lo que siente. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, la Escritura dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados irreprensibles hasta la venida del Señor. Ahí está. Ok. Pero dice espíritu, dice alma y cuerpo. Cuerpo, alma y espíritu tienen que ser perfeccionados, porque se tienen que presentar, según la Biblia, irreprensibles para la venida del Señor. Ok. Entonces, en el alma están los sentimientos, las voluntades, los pensamientos. Entonces, mucho cristiano que viene a Cristo y recibe la palabra en el alma. Y como la recibe en el alma, solamente se emociona. Y vive de emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente que se emociona? Un día usted los tiene en el culto, dicen amén, gritan, saltan, van a matar gigantes, van a resucitar muertos, pero cuando salgan de acá, como el chavo así, pi, pi, pi. Ya se le olvidó todo lo que el Señor le había hablado en la iglesia, porque tiene emoción. Pero hay otros que llegan, voy a hacer un ejercicio simple, póngame atención a lo que voy a hacer. Voy a hacer un ejercicio muy simple de diagnóstico para evidenciar lo que estoy diciéndole a usted. Hebreos 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada, que traspasa el alma y llega al y la Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, que el que recibe la palabra en el alma tiene emociones. El que recibe la palabra en el espíritu tiene convicciones. Amén. Entonces, yo le pregunto, usted que está aquí, presente, ¿de qué predicó su pastor el domingo pasado? ¿No vino? ¿Usted vino? No revise la libreta. No revise la libreta, no sea pecador. ¿De qué habló el domingo pasado su pastor? ¿De qué? No se acuerda. ¿De qué le habló el Señor? ¿Primera vez que vienes? Era la cuñada de Rita. También llegó porque estaba los chilenos. A ver. Ya, perfecto. Sobre el poder de la palabra. Sobre el poder de la palabra. ¿Hablaste sobre el poder de la palabra? Ok. ¿Qué haces tú aquí en la iglesia? Ven, acércate para acá.
¿Qué hace él aquí en la iglesia? No solo se está congregando. Solamente se está congregando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 6 meses. 6 meses. Pero no se te olvidó la palabra el domingo pasado. Te felicito. Aquí tiene potencial. Muy bien. La gente dice, ¿cómo estuvo el culto? Nice. Bonito. ¿Sentiste al Señor? Lloré. ¿Cantaste? Canté. ¿De qué te habló el Señor? No tengo idea. Y lo que usted no aprende, como en la universidad, cuando yo estudié una carrera, yo soy auditor, nos enseñaron a hacer análisis de costo, análisis de gasto, hermano, más presupuesto, retornos de la inversión, balance, etcétera, etcétera. Ustedes son contadores. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces después nos pasaban la clase, nosotros apuntábamos todo el asunto, pero todo el conocimiento, si uno se lleva a la práctica, entonces el Señor te enseña ¿para qué? Para que tú no digas materia pasada, materia olvidada, sino que tú digas, el Señor me enseñó esto, por algún propósito Dios trajo al pastor desde el extremo de la tierra a hablarle a esta iglesia sin que estuviera ni en mi agenda, ni en la agenda de él. Por algo Dios te está enseñando esto en este día. Ese fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando yo soy un simple, la Biblia dice en el libro de Proverbios, déjate de hablar la simpleza. Cuando yo soy un simple, no logro unir las cosas que Dios quiere hacer. Pero cuando yo tengo una revelación de lo que Dios está haciendo en mi vida, entonces yo puedo comprender que todo lo que Dios me está enseñando, me está dando grano. En la palabra de Dios se entrega semilla, se entrega grano, se entrega pan. Por ejemplo, cuando yo le entrego esta palabra terminada, yo le estoy entregando un pan, pero dentro de esta palabra también le entregué grano, porque le dije a usted, tarea para la casa, la palabra tanto, la palabra tanto, la palabra tanto, ¿se acuerda? Y es lo que usted tiene que hacer con el grano, tomar el grano, machacarlo, prepararlo y hacer pan. ¿Eso es para qué? Para que usted siga escudriñando. Porque también usted tiene que leer la palabra de Dios en su casa. O si usted escucha la palabra de Dios cuando viene el domingo nomás. Tiene que seguir leyéndola. Entonces te quiero decir algo. La prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Ahora, la fe me hace a mí entender. No el conocimiento. La fe. Una vez, voy a poner este ejemplo. Hubo un hombre que estaba haciendo una obra de teatro. ¿Alguien ha estado en Nueva York aquí? No, tú no, tú vas a llegar a Hollywood. Me dice, amén, ¿quieres ser actor? Usted ya se ve con Denzel Washington, usted se ve haciendo películas ahí. Bueno. Yo estuve con mi esposa en Nueva York, en el Times Square, y vi una obra de teatro de Lion King, al estilo Broadway. Una obra que tiene 20 años allá en Nueva York, pero espectacular. Yo estaba así. Yo vi El Rey León cuando era chiquitito, después lo tuve que ver varias veces porque tengo mis hijitas. Entonces me sé muchas películas de Moana, del Rey León, de Barbie, de princesas, de todo, me sé. Cada una de esas películas por lo menos 10, 15 veces me la he visto. Me sé hasta los diálogos ya porque estoy así durmiendo y ya están viéndola. En el auto van viendo, ponen su película, van viendo. Entonces la veo, la escucho. Entonces había un hombre que hizo una obra de teatro a ese estilo. Y la obra de teatro era Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Ya, listo. Viene el actor, se monta el actor y sale el actor adelante. Y cuando sale el actor adelante, empieza a decirle a la gente que estaba asistente, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Tengo 40 o 45 minutos. Perfecto.
Le puse 40, me quedan 5. Nada me faltará. En lugares pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor. Y se empieza a recitar el salmo. La gente que estaba sentada así como usted, termina él de recitar y actuar, y la gente se para de su asiento y dice, ¡bravo! Lo ovaciona, muy bien. Y el director del teatro tenía un amigo que era pastor. Entonces, como vio ese tremendo espectáculo, lo vio que estaba sentado viendo la hora, porque el pastor había ido a ver Salmo 23. Entonces bien lo llama, ven, acércate. Oye, ¿y si te pido algo? Tú eres pastor, ¿por qué no recitas también el Salmo 23? Y así complementamos, porque mira esta audiencia, esto va a hacer que venga más gente a la obra de teatro, ayúdame. Como eran amigos, salió el pastor y dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos Él me hará descansar. Cuando empieza a hablar el pastor, la gente empieza a llorar. La gente se empieza a quebrantar. Se empieza a llenar el aula de una atmósfera de paz. Y el dueño del teatro pensó que hasta ahí nomás le queda el negocio. Dijo, ¿qué está pasando? Yo pensé que te iban a ovacionar, que te iban a aplaudir. Y aquí, entonces el pastor le dice, hay una diferencia. Ese actor que tú contrataste, él habló del pastor que está en Salmo 23. La diferencia conmigo es que yo conozco al pastor del Salmo 23. Yo sí lo conozco. Yo no hablo de ese pastor. Yo conozco al pastor que dijo que nada me iba a faltar y que hasta el día de hoy puedo decir, nada me ha faltado. Entonces no es lo mismo saber que vivir. Entonces te quiero decir algo. Dios está procesando para una bendición grande sobre tu vida. Voy a dejar hasta ahí porque todavía le tengo que explicar muchas cosas. ¿Ok? Y vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Amén. ¿Puede levantar sus manos la presencia del Señor? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en este día, Señor. Estamos delante de ti, Señor, declarando que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y que hay delicias, Señor, a tu diestra. Señor, queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos que tú nos guíes, que tú nos fortalezcas, que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú regales de tu gracia, de tu favor, de tu instrucción, de tu poder sobre nosotros. Señor, sabemos que estamos en un proceso formativo. Permítenos tener revelación de lo que tú estás haciendo con nosotros. Permítenos tener entendimiento de lo que tú estás haciendo con nosotros. ¿Por qué quedé sin trabajo? ¿Por qué se levanta tormenta en mi casa? ¿Por qué estoy siendo probado? ¿Son mis acciones? ¿Es el enemigo? ¿Es Dios? Son entidades espirituales que se han levantado en contra mía. Señor, permíteme entender. Permite tener el aprendizaje de los procesos divinos en mi vida para poder sacar provecho a la enseñanza que tú me estás entregando en cada momento y en cada lugar. Permite que esta palabra quede guardada y sellada en el corazón de tus hijos y que sea puesta por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Jesucristo.